Masejet Sanedrin Daf Sameh Hamudalev 60a, 14 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Amar Rabbi Yoshua ben Korja Bejule. Hablamos anteriormente en la Mishnah sobre un blasfemador, una persona que blasfema a Dios, o mejor dicho, blasfema el nombre Yud Ke Vav Ke, el nombre de Amonai. Una persona así debe ser lapidada, pero para poder ser lapidado debe ir ante el Bedín, dos testigos deben testificar que efectivamente eso fue lo que hizo, y después de que analiza el Bedín, los jueces, todo, dan el veredicto y lo envían a ser lapidado, lapidación, sequila. Sin embargo, mencionamos en la Mishnah de que en todo el análisis del Bedín y los testigos al testificar no dicen explícitamente al principio que fulanito, por decir Rubén, blasfemó a Amonai. No dicen eso todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es un desprecio a Dios mencionar ese nombre todo el tiempo diciendo que fue blasfemado, ¿sí? Entonces se usa un seudónimo, ¿sí? Como por ejemplo dijo la Mishnah, se habla de Yosé, que maldijo Yosé a través de Yosé, refiriendo a Hashem. ¿Por qué agarramos ese ejemplo de Yosé? Porque explicamos Yosé tiene 4 letras, al igual que Yud Ke Vav Ke. Pero no se menciona el nombre de Dios. Solo al final, una vez ya se analizó y según el análisis ya la persona se merece tener un veredicto de ser condenado y ejecutado a muerte por sequilá, ahí es cuando por primera vez el Bedín vuelve y le pregunta a los testigos, y ahí sí esperan de los testigos escuchar explícitamente que blasfemó a el nombre de Hashem a Amonai. Pero durante todo el análisis inicial se menciona un seudónimo, ¿sí? Así mencionamos en la Mishnah. Dice la Gemara, Amar Rabajá bar Yaakov eno chayav sheyivarech Shem ben arba otiot leapuke ben shte otiot delo pshita yakei yoset yosetnan ma'u detema milta be'alma hu denakat kamash malani kadeamre Amar Rabajá bar Yaakov shmamina Shem ben arba otiot nami Shem hu pshita yakei yoset yosetnan ma'u detema deika Shem rabba hu milta be'alma hu denakat kamash malan. Viene Rabajá bar Yaakov y nos dice lo siguiente: todo lo que un blasfemador debe ser condenado a muerte, o sea, se merece sequilá, lapidación, es únicamente cuando blasfema el nombre de Dios de 4 letras, o sea, Yud Ke Vav Ke, Amonai. Queda excluido cuando blasfema el nombre de Dios de 2 letras, ¿sí? ¿Qué es 2 letras? Yud y después He, K, ¿sí? En ese caso no se merece pena de muerte. Dice la Gemara, obvio, está escrito en la Mishnah, el ejemplo ¿cuál es? Del seudónimo. Y aquí yo sé, ¿por qué yo sé? Porque tiene 4 letras. Entonces vemos de que el nombre que estamos hablando es de 4 letras. Dice la Gemara, no, uno hubiese pensado que la Mishnah está agarrando cualquier ejemplo como seudónimo para Dios, pero en verdad también también cuando son 2 letras, que Yud que son parte del de 4, ¿sí? También hubiese el blasfemador sido lapidado, Kamash Banan que no. Segunda versión de esto que dijo Rabajá bar Yaakov, según la segunda versión, Rabajá bar Yaakov dijo que aprendemos de la Mishnah que un nombre de Dios de 4 letras, o sea, Yud Ke Vav Ke, Amonai, el que blasfema debe ser lapidado. O sea, el Yud Ke Vav Ke también se considera un nombre de Dios para el tema de blasfemador, que es lapidado. Dice la Gemara, obvio, está escrito en la Mishnah que yo sé, 4 letras. Entonces, obvio que 4 letras se considera suficiente para que la persona blasfemada sea lapidada. Dice la Gemara, no. Uno hubiese pensado que en verdad la persona que blasfema es lapidado, es condenado a muerte únicamente cuando blasfema el nombre de Dios grande. Shem Rabbah, el nombre de Dios grande de 42 letras, ¿sí? Que es un nombre especial de Hashem Yitbaraj. Este se llama Shem Rabbah, el nombre grande, ¿sí? Y la razón que la Mishnah como seudónimo agarró Yosé no es por 4 letras, es como ejemplo nada más, pero no por las 4 letras específicamente. Kamashvan, por eso nos enseña Rabajá bar Yaakov, según esta segunda versión, que también cuando blasfema al nombre de 4 letras, que debe ser lapidado. O sea, llegamos al mismo punto según ambas versiones, solo que la primera nos viene a enseñar que 4 y no 2. Y este nos dice, no pienses que 42 y no 4, sino 42 y también 4. Seguimos. Nigmar Hadin Omdim Minalan Amar Rabbi Yitzchak bar Ami de Amar Kra ve'ehud ba elav vehu yoshev ba'aliyat המקרה אשר לא לבדו ויאמר אהוד דבר אלוהים לי אליך ויקום מעל הכיסא ועל עוד דברים קל וחומר ומה יגלום מלך מואב שהוא נוכרי ולא ידע אלא בכינוי
Velo yada el abekinui amad Israel veshema meforash alachat kama vejama. קוראים מנהלן, דכתיב ויבוא אליקים אל חלקיהו וגומר ושבנה הסופר ויואח בן אסף המסגיר לחזקיהו קרועי בגדים ויגידו לו את דברי רב שקה. Mencionamos en la Mishnah que al final del veredicto, ahí sí escuchaban por primera vez de los testigos, antes de dar el veredicto final, ¿sí? Y ejecutarlo, ahí sí escuchaban de los testigos claramente el testimonio explícito de que tal persona, por decir Rubén, blasfemó a Amonai, Yud Kevavke. Escuchaban ahí, lo escuchaban del primer testigo mayor, y después que el segundo testigo no repetía claramente eso, decía yo también escuché. ¿Sí? Él aprobaba eso, ¿sí? Y al escuchar los jueces que el testigo mayor decía de que el testigo mayor decía que fulanito blasfemó, que Rubén blasfemó a Amonai, en ese momento dice la Mishnah, ¿qué pasaba? Separaban los jueces, ¿sí? Por respeto al nombre de Dios y por la tristeza que blasfemó a Dios, rasgaban las ropas y nunca reparaban y arreglaban estas ropas. Dice la Gemara, ¿cómo sabemos que separaban? ¿Cómo sabemos que separaban al escuchar el Shema Meforash, o sea, el Yud Kevavke? Dice Rabbi Yitzhak Barami, lo aprendemos del pasuk en Shofetim 3:20. Está escrito que Ehud fue donde Eglón, que era el rey de Moab, y él estaba sentado, Eglón estaba sentado en un cuarto frío en el segundo piso del edificio, y le dice, Ehud, Devar Elohim li eleja, tengo algo de Elohim, que no es el nombre Yud Kevavke, es un subordinado, un nombre subordinado de Dios. ¿Sí? No es un seudónimo, es un nombre de Dios, pero subordinado. Le dice, Devar Elohim y Eleja, tengo algo de Elohim para ti. Y apenas escuchó la palabra de Elohim, Eglón, ¿qué hizo? Se paró. Dice la hermana de Calva Homer, si Eglón Melech Moab, que era un gentil, y no escuchó si únicamente que un nombre subordinado de Dios, y aún así se paró, Colchiquero Israel, cuando escucha que el nombre de Dios original, no original, sino el Yud Kevavke, que se debe ¿qué? De parar. Ahorita procedemos a lo segundo, que se rasgaban las ropas. ¿Cómo sabemos? Lo aprendemos de Yeshaya capítulo 36, versículo 22. Está escrito que vino Eliakim ben Hilkiah y Shebna Sofer Yoach ben Asad, fueron donde Hizkiyahu, Kerué Begadim, con las ropas rasgadas, Vayagidulo et dibre Rav Shake, y le dijeron lo que dijo Rav Shake. Estas tres personas, ¿quiénes son las tres personas? Eliakim ben Hilkiyahu, Shebna Sofer y Yoach ben Asaf, ¿sí? Se rasgaron, está escrito que tenían las ropas rasgadas. ¿Por qué? Porque escucharon lo que blasfemó ¿quién? Rav Shake. Rav Shake había blasfemado a Hashem. Sabemos que al blasfemar a Hashem, al escuchar que alguien blasfema a Hashem o que alguien blasfemó a Hashem, hay que ¿qué? Rasgarse las ropas. Velo meachim minal namar biabau atia quería ketiva hakeru begadim uchtivatam elisha roe veu metzaek avia vir rechev israelu farasha velo ra'au od vayehazak bibgadav vaykraim lishnaim keraim mimasha sheneimar vaykraim lishnaim eni yodea shem likraim matalmud nomar keraim melamed shekeruim leolam. ¿De dónde aprendemos de que al rasgarse, después de rasgarse la ropa, nunca se reparaban? O sea, después que los jueces se rasgaban las ropas, nunca se reparaba, nunca se cosía. Dice Rabbi Abau, lo aprendemos desde la Shabbat, quería. ¿De dónde? Está escrito la palabra Kerué Begadim respecto a Hizkiah, que tenían rasgadas las ropas. Y está escrito respecto a cuando Eliyahu Naví subió al cielo, cuando murió, cuando falleció, en Melahim tomo 2, capítulo 2, versículo 12, dice que Elisha, que era su alumno, ¿sí? Vio y estaba gritando, cuando estaba Eliyahu subiendo, Elisha está viendo esa escena y empezó a gritar, padre, Rejebe Israel Farashab, alabando lo que vamos a hacer sin ti, y ya no lo vio más. Y cuando ya paró de verlo, dice el pasuk que Elisha agarró sus ropas y, escuchen bien, Vaikraem lishnaim keraim, y la rasgó en 2 pedazos. ¿Para qué tiene que decir que la rasgó en 2 pedazos? Si dice que la rasgó en 2, pues obviamente es en 2 pedazos. ¿Para qué tiene que decir 2 pedazos? Pedazo está extra, Keraim está extra, para decirte que ¿qué? Que la rasgó en 2 pedazos y nunca la volvió a reparar. Entonces, de la misma manera que las ropas de Elisha rasgadas no se repararon, ¿sí? Entonces de la Shabbat aprendemos que también lo de Hizkiah, en Kerué Begadim, también es rasgadas y nunca deben ser
reparadas. Tanu Rabbanan, Echad Shomea ve'Echad Shomea mipi Shomea chayav likroa. Ve'aedim en chayavim likroa shekvar shamu בשעה ששמעו. וכיכרו בשעה ששמעו מה יהווה, הקשה השתה. לא סל כדעתך תכתיב, ויהי כשמוע מלך חזקיהו, ויקרא את בגדיו. המלך חזקיהו קרא, והם לא קראו. La Gemara nos trae una baraita que nos dice la siguiente halajá. Escuchen bien, una persona que escucha al blasfemador, o sea, escucha directamente al blasfemador que blasfema a Dios, y una persona que escucha al que escuchó al blasfemador, o sea, que el que escuchó al blasfemador le contó a un tercero, deben todos, ¿qué? Rasgarse la ropa. Si el que escuchó al blasfemador directamente tiene que rasgarse la ropa, y el que escucha, del que escuchó al blasfemador también debe rasgarse la ropa. Y los testigos mismos, cuando están en el bedín, diciendo que fulanito blasfemó, ellos ya no necesitan rasgarse la ropa. Los jueces sí, porque los jueces están escuchando el que escuchó. Pero ellos no necesitan. ¿Por qué? Porque a pesar que ellos escucharon, ya se rasgaron. No hace falta rasgarse otra vez. Pregúntale, María, ¿quién te dijo? Puede ser que, de la misma manera que el que escuchó tiene que rasgarse la ropa, puede ser que escuchó, rasga cuando escuchó al blasfemador y debe rasgar otra vez por segunda vez cuando él mismo lo dice otra vez. Dice, no. Lo aprendemos de Melahim, tomo 2, capítulo 19, versículo 1 y Yeshaya 37, 1, que está escrito respecto a el rey Hizkiyahu cuando escuchó lo que blasfemó Rav Shakeh, ¿sí? Está escrito que él, el rey, dice el pasuk, Vaikra Begadav, el rey Hizkiyahu se rasgó, pero ellos lo que les contaron a Hizkiyahu de lo que blasfemó, no se rasgaron. ¿Por qué? Porque ya se habían rasgado. Si ya se rasgaron, no se rasgó otra vez, como dijimos. Sigue diciendo la Gemara, Amar Viuda, Amar Shemuel, Hashomea Askara mi pia Obed Kochavim eno chayav likro avim tomar Rav Shakeh, Israel mumar haya. Bueno, expliquemos esto. Dice la viuda, nombre de Shmuel, la siguiente alhaja: una persona que escucha que un idólatra, un gentil, blasfema a Dios, al nombre Yudkevavke Amonai, al nombre de Hashem, ¿sí? No debe rasgarse la ropa. Me vas a decir, pero ¿cómo? Rav Shakeh, aparentemente que era gentil, y blasfemó, y está escrito que todo lo que escucharon, y después Hizkiyahu que le contaron también que se rasgaron la ropa. No, y Rav Shakeh no era gentil, era un Israel renegado, Mumar. Ve'amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel en Korim ela al Shem hamiyuchad ilvad leapuke kinui delo upliga de Rabbi Chia betarbayu ve'amar Rabbi Chia shomea askara bezman hazeh eno chayav likroa sheimi ata omer ken nitmale kol habeged keraim miman ilem Israel mipekir yekulehai ela peshita moed kochavim ve'ish shem hamiyuchad migemire ela lav bekinui ve'shmamina bezman hazeh udelo hameikara chayav shmamine. Una segunda alajá que dice Rabbi Yehuda nombre de Shmuel. Otra vez, la primera alajá es la que mencionamos antes, que únicamente uno debe rasgar cuando escucha de un Israel, pero no de un gentil. Segunda alajá de Rabbi Yehuda nombre de Shmuel es que uno no se rasga la ropa, sino únicamente y solamente si escucha a alguien, Israel, como él ya dijo, pero blasfemando ¿a quién? Al Shem HaMeyuchad, Shem HaMeforash, que es ¿cuál? Yudke Vavke Amonai. Pero una persona que blasfema a un nombre subordinado de Dios está prohibido, pero no por eso viene y que se rasga la ropa. Esas son las dos alajot que dice Rabbi Yehuda nombre de Shmuel. Repito, la primera únicamente Israel, segunda únicamente cuando se blasfema a Amonai, Yud Kevavke. Dice la Gemara, y estos dos puntos que dice Rabbi Yehuda nombre de Shmuel discuten con Rabbi Chia. Rabbi Chia discute con Rabbi Yehuda nombre de Shmuel en ambos puntos. ¿Por qué? Dice Rabbi Chia, escuchen bien. Rabbi Chia dice lo siguiente: una persona que escucha el nombre de Dios en estos momentos, en estos días, en estos tiempos, no debe rasgarse la ropa, porque si tú obligas a rasgarse la ropa, pues la persona todo el tiempo va a tener la ropa llena de huecos y rasgaduras, dice, ¿sí? Así dice Rabbi Chia. Dice, un segundo, ¿cuál es el caso? Que Rabbi Chia dice que siempre lo va a tener así. ¿De quién estaría escuchando que blasfeman todo el tiempo a Dios? Seguro no es de un Israel, porque un Israel también sí de vez en cuando blasfema, es de vez en cuando, no es constantemente. Entonces seguro Rabbi Chia está hablando de quién, de una persona gentil que está blasfemando. Pero ¿cuál es el caso? Listo, un gentil que está blasfemando, pero ¿qué está blasfemando? ¿A qué nombre? El nombre Yudkevavke Amonai. Los gentiles no todos saben este nombre. Entonces, ¿por qué va a ser tan común? Tenemos que decir que es Kinui. Cualquier nombre subordinado de Dios. Vemos entonces que únicamente hoy, según Rabbi Chia, cuando un
gentil blasfema, y blasfema ¿qué? No solamente Yud Kevab ¿qué? Sino cualquier nombre subordinado de Dios, debe ser rasgado, y solo hoy en día no lo rasgamos, porque si no va a estar lleno de rasgados, pero normalmente debe ser rasgado, a pesar que es un gentil, y a pesar que es un nombre subordinado. Dice la maestra, esto discute con lo que dijo Rabbi Shmuel, que debe ser Israel, y no nombre subordinado, sino únicamente el nombre Hamiyuhat de Yud Kevab de Amonai. Seguimos. Hasheni Omer Afani Kamo Amar Shlakish Shmamina Afani Kamo Kasher בדיני ממונות ובדיני נפשות ומעלה ודאביד רבנן ואחר כיוון דלא אפשר וכמוה רבנן הדורייתא דאיסא כדעתך פסול אחר משום דלא אפשר קטינא לגברה. Dice la Gemara lo siguiente: si nos fijamos en la Mishnah, ya lo mencioné en esta clase y también lo mencionamos en su momento, pero lo repito, dijimos que no se menciona que el fulanito Reubén blasfemó con el nombre de Hashem al principio en todo el análisis, sino al final, una vez vamos a dar el veredicto para condenarlo a muerte, ahí sí se debe escuchar de los dos testigos. Se agarra el mayor, se dice, dime claramente a quién blasfemó, y ahí sí lo dice por primera vez el testigo mayor de los dos, dice que blasfemó a Yud Kevab a Amonai. Y después cuando van al segundo, ¿qué dice el segundo? Y ahí es cuando escuchan eso el primero, se rasgaban las ropas. Ahorita cuando van en el segundo, le preguntan, ¿y tú qué? ¿Tú qué tienes para testificar? Él no vuelve a decir todo esto, sino él dice la Mishnah, Af ani kamou, yo también escuché como él. ¿Sí? Pero él no vuelve a testificar que escuchó como él, que escuchó el nombre de Yud Kevab Ke. Claro, eso no lo dice, sino nada más yo escuché como él. Dice Resh Lakish, de aquí aprendemos que cuando un testigo da un testimonio y el segundo simplemente dice, apruebo, yo también escuché como él, Meikar ad-din es suficiente, ya sea en mamonot, ya sea en nefashot, ya sea en temas monetarios, ya sea en temas de pena de muerte, como este caso nuestro, que es pena de muerte, de condena de muerte. Solo que Jajamim son los que solicitaron que normalmente cada testigo diga el testimonio completo con los detalles. Pero eso es nada más cuando se puede. Pero aquí que no se puede, ¿por qué? Porque está el nombre de Dios otra vez mencionar otra vez que blasfemó a Dios. Entonces mantuvieron Jajamim la halajá en el Ikar ad-din en según la Torah. ¿Sí? ¿Y cuál es mi prueba de que mi Ikar ad-din está permitido? Mi doraita está permitido que el segundo solo apruebe lo que dijo el primero y no vuelva a decir todo el testimonio, porque si efectivamente no hubiese servido, aquí tú no puedes decir como la Mishnah me dice que el segundo solamente aprueba y listo. Si tú necesitas que el segundo efectivamente testifique con detalles, ¿sí? Entonces necesitas que el segundo testifique con detalles, a pesar que va a mencionar el nombre de Dios para tú matar a alguien. Si tú me dices que es necesario que diga tú con detalles, necesitas decirlo con detalles. Tú no puedes ahorrarte eso y matarlo a base de aprobar, aunque no se necesita. Vemos que ¿qué? El hecho que el segundo dice que aprueba, aunque no testifica con detalles, vemos de que eso es suficiente Meikar ad-din. Y solo Jajamim solicitan que sea con detalles. Entonces Jajamim, ahí sí podemos decir que solicitan que sea con detalles el testimonio, únicamente en casos regulares, en casos normales, pero en casos como estos que no se debe mencionar otra vez el nombre de Dios, que fue blasfemado el nombre de Dios, ahí lo dejaron en el Meikar ad-din, en la halajá básica que no hace falta repetir con detalles, sino únicamente aprobar lo que dijo el primero. Seguimos. Que Rabbi Akiva de Makish Shelosha Lishnain. En la Mishnah mencionamos algo muy raro, muy curioso. Después de que el primero dice explícitamente con detalles antes del veredicto que blasfemó a Yud Kevab Ke, el segundo que dice la Mishnah, yo también escuché como él. Y después la Mishnah agrega que el tercero también dice, yo escuché como él también. ¿Cuál es el tercero? ¿Para qué se necesita tercero? Suficiente siempre con que dos testigos. Dice la Gemara, no, aquí vamos como Rabbi Akiva, que no obstante es suficiente que dos testigos, pero Rabbi Akiva opina que si hay un tercero, si lo hay, debe y viene a testificar junto con los dos, debe testificar ¿para qué? Para que en caso que lo anulamos, Eduche Batla Mikzatá se anula toda. ¿Sí? A pesar que si lo anulamos al tercero quedan de por sí dos. Entonces, según muchas opiniones queda todavía en pie. Rabbi Akiva opina, no. Si el tercero viene a testificar, lo recibimos para que en caso que por X razón queda anulado, ¿sí? Pues también va a anular ¿a qué? A los otros dos testigos, a pesar que sin él de por sí hay dos testigos. A diferencia de Jajamim, que Jajamim no opinan así. Jajamim opinan que si tienes tres testigos y uno queda anulado, te quedan dos todavía, entonces puedes sin problema. ¿Sí?
Entonces, nuestra Mishnah que nos dice que el tercero también dice está aprobado, es porque vino, estamos hablando de un caso que se presentó, no que se necesita. Según nadie se necesita tres, según todos es suficiente dos. Pero están hablando de un caso que viene tres, y el tercero viene a decir eso. ¿Por qué la Mishnah dice eso? Que el tercero también dice eso, no, porque nos fijamos en tu testimonio, porque en caso que lo anulemos, según Rabbi Akiva, anulamos todo el testimonio. Seguimos. העובד עבודת כוכבים, אחד העובד ואחד המזבח ואחד המקטר ואחד המנסח ואחד המשתחווה ואחד המקבלו עליו לאלוה והאומר עליו אלי אתה, אבל המגפף והמנשק והמכבד והמרבץ והמרחץ והסח והמלביש והמנעיל עובר בלא תעשה. הנוטל מישהו המקיים בשמו עובר בלא תעשה. הפועל עצמו לבעל פאור, זוהי עבודתה. זורק אבן למרקוליס, זוהי עבודתה. La Mishnah ahorita nos menciona otros casos otras prohibiciones que al transgredirlas tienes condena de sequila, lapidación. Nos dice la Mishnah lo siguiente: una persona que hace idolatría, mencionamos anteriormente que tiene que lapidación. ¿Pero qué está incluido en esto? Dice la Mishnah las siguientes acciones: el que sirve a un ídolo, ¿sí? Oved, ya sea el que sirve a un ídolo, ya sea el que sacrifica para un ídolo, ya sea el que quema un corbán para un ídolo, ya sea el que salpica vino, ¿sí? Menasej, para Abodazara, o ya sea, Menasej es el que salpica vino, el que libaciones, ¿sí? O ya sea el que se inclina hacia un ídolo, o ya sea el que recibe un ídolo para él como Dios, así él dice, este es mi Dios, mejor dicho, que lo recibe como Dios, o ya sea que lo tiene enfrente y dice, este es mi Dios. O sea, uno es cuando no está enfrente, otro es cuando está enfrente. En todos estos casos, trasgrede una prohibición y se le condena a sequilar lapidación nuevamente cuando hay dos testigos y pasa todo el proceso del bendigo. Pero el que abraza a un ídolo, o el que besa, o el que limpia la tierra, el piso alrededor del ídolo, o el que salpica agua para que el tiempo antes estaba todo lleno de tierra, de polvo. Cuando la gente pasaba, subía el polvo. Entonces, ¿qué hacían para que no suba el polvo? Salpicaban agua y así no subía el polvo. O sea, que salpica el agua ¿para qué? Para que el polvo no suba. O el que lo limpia, el ídolo, o el que lo unta, lo unge con aceite, o el que lo viste a un ídolo, o el que le pone el zapato a un ídolo. En todos estos casos, transgrede una prohibición de lotase, pero no tiene lapidación. Una persona, sigue siendo la Mishnah, que hace un voto en nombre de un ídolo, o una persona que jura en nombre de un ídolo, no tiene sequilá, pero transgrede una prohibición de la Torah. Sigue siendo la Mishnah: una persona que se destapa para defecar en el ídolo de Baal Peor, esta es la manera como hacerle abodazará y está terminantemente prohibido. Igualmente, una persona que le tira una piedra a un tipo de abodazará que se llama marculis, también esta es la abodazará, así es la manera como hacer, la manera regular como hacer la abodazará, y por lo tanto aunque está tirando, aunque está defecando, esa es la manera como hacer la abodazará, y por lo tanto está prohibido. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara: Mai echad ha'oved. Amar Rabbi Miyahi kamar echad ha'oved kedarka, ve'echad ha'mezabeach, ve'echad ha'mekater, ve'echad ha'menasech, ve'echad ha'mishtachave, va'afilu shelo kedarka. ולחשונה מי זורק? אמר אביי זורק, היינו מנסק, דכתיב בלסיך נזקהם מדם. Si seguimos, ahorita explicamos. Bueno, expliquemos esta parte. La Gemara pregunta sobre la primera parte de la Mishnah. ¿Qué mencionamos en la primera parte? Varios casos que al hacerlos transgredes una prohibición y también hay condena de sequilá. ¿Y cuáles son esos casos? Dice la Mishnah, los repito: ya sea que sirvió al ídolo, Oved, ya sea que sacrificó para un ídolo, ya sea que quemó un corbán para un ídolo, ya sea que salpicó vino, libaciones para un ídolo, o ya sea que se inclinó a un ídolo, o ya sea que lo recibió como Dios, o ya sea que enfrente de él dijo, ese es mi Dios. Todos estos casos tienen una prohibición y tiene pena de sequilá. Dice, un segundo, cuando tú me dices Ejad Oved, el primer caso, ya sea que, ¿cuál es el primer caso? Ya sea que sirvió a un ídolo. Todas las acciones que mencionamos está incluido en ¿qué? En servir a un ídolo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me estás diciendo acá? Dice la Biblia, no te voy a explicar. Cuando definitivamente el que sirve a un ídolo es una prohibición de la Torah y tiene sequilá. Pero ¿cuándo tiene sequilá? Cuando lo sirve de la manera que normalmente se sirve a ese ídolo. Quedar acá.
todo lo que sirve a un ídolo, todo lo que es servir a un ídolo, y haces de la manera regular que se idolatra ese ídolo, ahí es cuando, que de la manera regular, normal, que se idolatra ese ídolo, ahí es cuando está prohibido y tienes que sequila. Pero la Mishnah nos enseña que aparte de obed, de servir a un ídolo, que es nada más según la manera regular de servir, el resto de las cosas mencionamos, sacrificar, quemar, salpicar vino, libaciones, o inclinarse, todos estos, cuando uno lo hace a un ídolo, aunque no sea la manera regular de hacer al ídolo, también está prohibido y tiene sequila. Por eso la Mishnah lo menciona por aparte. Obed es cuando haces el servicio regular. Después, los otros 4 que mencionamos son que, a pesar que no es la manera regular hacerle eso a ese ídolo, aún así está prohibido y tienes hayab sequila. Ahorita, ¿por qué estos 4 en especial? ¿Qué tienen estos 4 en especial? Que estos 4 se hacen ¿en dónde? ¿Dónde se hace sacrificio, quema de corbán, libaciones de vino, salpicación de vino e inclinaciones? Se hace eso en el Bet HaMikdash. O sea, lo que se hace en el Bet HaMikdash, prohibido, aunque no es la manera, bueno, todo está prohibido, pero hay también sequilá, aunque no es la manera regular. Pregúntale, ya vamos a ver la fuente para esto, pero antes la Gemara pregunta, un segundo, ¿por qué no me incluyes una quinta acción más? Zorek, ¿qué es Zorek? Salpicar sangre. Es otra cosa, otro trabajo que se hace en el Bet HaMikdash, salpicar la sangre en el Mizbeach. O sea, si tú me dices que todo lo que se hace en el Bet HaMikdash, si lo haces con un ídolo, aunque no sea lo regular, es hayab mitad, tiene sequilá, tiene lapidación, entonces ¿por qué no me incluyes también Zorek? Dice, no, dice, responde Abayé, cuando decimos menasej, libaciones, ¿sí? El concepto menasej incluye libaciones o también incluye salpicar sangre. ¿Por qué? Porque en Tehilim 16.4, cuando habla de dam, de sangre, de salpicar, usa el lenguaje que balasij, niskehem, midam. Asij es niskehem, lenasej. Entonces ya que menasej incluye todo eso. Y menasej lo mencionamos, ¿sí? Entonces, así responde. Entonces, definitivamente la Gemara dice, tienes razón, sobre que tienes que incluirlo, pero no hace falta mencionarlo porque ya está incluido. Y ahorita la Gemara busca una fuente para enseñar, tenemos que buscar una fuente que de ella aprendemos que estos 4 trabajos, sí, mencionamos los 4 mencionados en la Mishnah. ¿Cuáles son los 4 trabajos? Otra vez, sacrificio, quema de sacrificio de corbán, sacrificio de corbán para ídolo, quema de corbán para ídolo, vertir vino, salpicar sangre para ídolo y inclinarse hacia un ídolo, ¿sí? De dónde vemos que todos estos trabajos, aunque no se hagan, que de acá no se hagan de la manera regular, aún así que hay Heyub Sequila. Aunque no es la manera regular de idolatrar a ese ídolo, hay pena de Sequila. ¿Dónde aprendemos esto? Sí, porque dijimos que ¿qué tienen de especial estos que están en el Bet HaMikdash? Pero ¿dónde aprendemos que lo que está en el Bet HaMikdash así es? Dice la Gemara, Minan emile de Tanu Rabbanan, Ilu neemar zoveach yachoram, הייתי אומר בזובח קודשים בחוץ הכתוב מדבר. תלמוד לומר, לאלוהים, בזובח לעבודה זרה כתוב מדבר. אין לי אלא בזובח, מקטר ומנסח מנין תלמוד לומר, בלתי להשם לבדו, ריקן העבודות כולם להשם המיוחד. ¿Sí? לפי שיצא זביחה לדון בעבודות פנים, מן האלה לרבות השתחווה, תלמוד לומר, וילך ויעבוד אלוהים אחרים וישתחו להם. וסמיך לב והוצאת את האיש ההוא וגומר. או נשמה נזרה מנין, תלמוד לומר, כי לא תשתחווה לאל אחר. יכול שאני מרבה המגפף והמנשק והמנעיל, תלמוד לומר, זובח זביחה בכלל הייתה, ולמה יצא? להקיש אליה ולומר לך מה זביחה מיוחדת שהיא עבודת פנים וחייבים עליה מיתה, אף כל שהיא עבודת פנים חייבים עליה מיתה. יצא השתחווה לידון בעצמה, יצא זביחה לידון על הכלל כולו. Escuchen bien. Dice la Gemara, la fuente para esto es la siguiente. La Baraita nos explica cuál es la fuente. Hay un pasuk que nos habla sobre idolatría en Shemot 22:19 y lo cito completo. El versículo dice lo siguiente: Zoveach la Elohim y Ahoram, Bilti la Hashem levado. Traducción: ¿qué es Zoveach? El que sacrifica la Elohim para Dios, o sea, para otros dioses, y Ahoram va a ser ¿qué? Destruido, morirá. Bilti la Hashem levado. Solo podrá para ti, para Dios, para nuestro Dios únicamente. Así dice el pasuk. Dice la Baraita. Si el pasuk hubiese dicho Zoveach y Ahoram, no hubiese dicho Zoveach la Elohim y Ahoram, hubiésemos dicho que aquí el caso es una persona que está sacrificando un corbán fuera del Bet HaMikdash. Y esa es la prohibición, que morirá. Pero ya que el pasuk dice Zoveach la Elohim y Ahoram,
que el que sacrifica para otros dioses morirá, seguro que el versículo nos está hablando sobre idolatría, que está sacrificando para idolatría. Entonces, pero ¿por qué fue dicho Zoveach exclusivamente? Porque es Zoveach el que sacrifica, el que idolatra en general. No, para decirte que Zoveach el que sacrifica, aunque no lo hace de la manera regular que normalmente se hace idolatría a esa cosa, a ese ídolo, aún así está que Hayab. Entonces ya tenemos la fuente para una de las cosas que mencionamos, Zoveach, sacrificio. Dice la baraita, listo. Tenemos fuente para Zoveach, que a pesar que no es la manera regular, es Hayab Sekila, tiene lapidación. Pero ¿cómo aprendemos que las otras dos, vamos a llegar a la cuarta después, las otras dos que es que quema en honor al ídolo Barminan y Menasej, que es libaciones o salpicación de sangre, todo eso que incluye, ¿sí? Como sabemos que también si no lo hizo de la manera regular, también tiene lapidación. Dice la Gemara, te voy a explicar de dónde lo aprendemos. De la continuación de ese pasuk, la segunda parte del pasuk. ¿Qué dice la segunda parte del pasuk? Zoveach la Elohim Yahonam, Bilti la Hashem levado. Solamente para ti únicamente, solamente para Hashem únicamente se puede hacer. ¿Sí? Ahorita esto está extra. Si tú me dices que no se puede hacer para otros dioses, pues obviamente se puede hacer únicamente para quién, para Dios. De aquí aprendemos solo para ti únicamente, solo para Hashem únicamente se puede hacer, que no solo para Hashem únicamente, mejor dicho. De aquí aprendemos que ¿qué? Que reservó todos los trabajos similares a Zoveach, o sea, Zoveach, sacrificio donde se hace dentro del Betamikdash. Los trabajos similares que son Kema y Menasej, Mekater y Menasej, similares, reservó únicamente para Hashem, se puede hacer únicamente para Hashem, Bilti la Hashem levantó y no se puede hacer para otros dioses, a pesar de que no es la manera regular. Entonces ya tenemos una fuente para sacrificio, para quema y para Menasej, que incluye libaciones, salpicada, todo eso. Que todo esto, si uno lo hace para un ídolo, está prohibido. Tiene sequilá, a pesar que no es la manera regular cómo adorar a ese ídolo, cómo servir a ese ídolo. Sigue diciendo la baraita, listo, pero nos falta todavía la cuarta que mencionamos. ¿Cuál es la cuarta prohibición que mencionamos en la Mishnah? Inclinación a un ídolo. Ahorita, inclinarse no se hace únicamente ¿en dónde? En el Betamikdash. De hecho, no se hace en el Betamikdash. Entonces, ¿de dónde lo aprendes? Que inclinarse, a pesar que no es la manera, a pesar que no sea la manera regular de ese ídolo, aún así tiene pena de muerte. Y te voy a explicar por qué. Porque hay otro pasuk en Devarim 17:3 que dice lo siguiente: Vayelech vayabod Elohim acherim vayishtahu lahem. Está hablando de idolatría y habla al principio de algo general. Y fue y sirvió a otros dioses y se inclinó. Un segundo. Cuando tú me dices fue y sirvió a otros dioses, dentro de ese sirvió a otros dioses, incluye ¿qué? Inclinarse. ¿Por qué se paró por aparte y mencionó en adición aparentemente, porque está incluido en servir, mencionó por aparte en ese pasuk nuevamente a qué inclinar? Está incluido en Vayelech Vayabón, para decirte que la inclinación a otros dioses, aunque no es de la manera regular, va a estar ¿qué? Va a estar Hayab. ¿Cómo sabemos que es Hayab Sekila? Porque de inmediato el próximo pasuk que le sigue, a ese dice o sea, Sekila, lapidación. Dice la Gemara, bueno, sobre esto escuchamos de que tiene una muerte, de que tiene pena de muerte, onesh, pero siempre que hay un onesh, un castigo, tenemos que encontrar que haya previamente una azara, una advertencia. ¿Dónde está la advertencia de que una persona que se inclina, inclusive de una manera regular, va a estar hayab, está prohibido? ¿Dónde vemos que hay una advertencia que está prohibido? Dice, lo aprendemos de Shemot 34:14, que dice que no podrás inclinarte a otro Dios. Entonces ya tenemos aquí la fuente para qué, Rabotai, para los trabajos del Betamikdash, que son que Zoveach está escrito explícitamente, que es sacrificar, y comparamos de Bilti Hashem levadó, que también no nada más sacrificar, sino también quemar y Menasej, también está incluido, se compara con Zoveach, que aunque no es de la manera regular, está Hayab Mitá con Sekila. Y adicionalmente también aprendimos la cuarta acción que mencionamos en la Mishnah, que es inclinarse a un ídolo a pesar que no es de la manera regular. Ahorita mira la Gemara y dice, un segundo, sigue la baraita diciendo, una vez que ya agregamos la inclinación, acabamos de estudiar del pasuk, Vayelech vayabod Elohim acherim vayishtahu lahem, que al inclinarse, aunque no es de la manera regular, está prohibido y tiene pena de sequilá, de lapidación. ¿Sí? Ahorita inclinación, ¿está en el Betamikdash o no está en el Betamikdash? No está en el Betamikdash. O sea, deberíamos de ahorita incluir también las otras acciones que mencionamos en la Mishnah, que ahí no hay sequilá. En la Mishnah mencionamos sobre el que abraza a un ídolo, el que besa a un ídolo, o el que le pone el zapato o viste a un ídolo. Ahí dijimos que está prohibido, pero no hay sequilá. Dice la Gemara, ¿por qué no? Deberíamos de
la inclinación, aprender para todos estos casos, ¿sí? Y decir que de la misma manera que inclinación, aunque no es de la manera regular, está prohibido y hay pena de lapidación, hay condena de lapidación, pues también aquí, en abrazar, en besar y en vestir y en poner zapato, deberíamos decir que también hay pena de lapidación, aunque no es la manera regular de trabajar. ¿Y por qué lo comparamos? Porque ambos, inclinarse, es una demostración de ¿qué? De kavod. Y también abrazar, besar, vestir, también es una demostración de kavod. Entonces deberíamos de comparar todos esos con inclinación. Dice la Gemara, no puedes compararlo porque es kavod. ¿Por qué? Porque ¿qué está escrito por afuera, por otro lado? Está escrito también zoveach, ¿sí? De los que se hacen en el Betamikdash, zoveach. Y sacrificar en honor a ese ídolo también es un kavod. Entonces, si el kavod hubiese sido el tema aquí que fija la cosa, no es necesario decir zoveach, no es necesario decir el tema de sacrificarle a un ídolo, porque zoveach también ¿qué es? También es kavod, también es honor, también es respeto. Entonces es suficiente que ¿qué digas? No digas zoveach, di solo inclinación. Y de ahí vemos, si solo hubiese hecho inclinación, ahí si es que podemos aprender, decimos que todo lo que es kavod está prohibido y tiene que lapidación. Entonces incluiríamos abrazo, beso, vestimenta, vestido de zapato y también que sacrificio y todo lo demás. ¿Por qué necesitas decir sacrificio en la Torah? El hecho que la Torah no menciona sacrificio por aparte nos menciona que no aprendemos de inclinación por ser kavod. Porque si hubiésemos aprendido de inclinación por ser kavod, no necesita decir... No está incluido todavía, no necesita decir que zobeach. Entonces el hecho que está escrito zobeach es para decirte que ¿qué? Compararte cualquier otro trabajo que hay en el Betamikdash. Y el hecho que está escrito ishtahava, inclinación, es para incluirte únicamente inclinación y no agregarte abrazar y esas cosas, que eso si no es regular, hay nada más prohibición de la Torah, pero no hay sequila. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.